Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Shoyun Miyagi, creador del estilo Goju Ryu. Go, que significa dureza, Yu, suavidad, y Ryu, escuela. El sensei Miyagi nace en Naha, Okinawa, el 25 de abril de 1888. Su padre, Choyo Miyagi, fue el tercer hijo de la familia Miyagi. La familia Miyagi había pertenecido a la clase superior de Shisoku, nobleza de Ryukyu. Antes de que este sistema de clases fuera abolido, y había servido como proveedor de hierbas medicinales para la casa real de Ryukyu. Después de la abolición del sistema de clases en 1879, seguían siendo una familia adinerada y se les consideraba como un Sohouka, es decir, una familia rica con una gran fortuna, generalmente un capitalista o un gran terrateniente. Shoyun Miyagi Sensei perdió a su padre cuando era un bebé. A la edad de 3 años fue adoptado por un tío que, al no tener hijos, le nombró su heredero cuando aún era menor de edad. Al tener una posición desahogada, decidió dedicar su vida por entero al estudio de las artes marciales. Cuando Shoyun Miyagi Sensei tenía 11 años, comenzó un entrenamiento de karate rudimentario con el maestro de Tomari-te y famoso luchador Ryoko Aragaki, uno de los pocos maestros que ganó en una pelea abierta con Choki Motobu, quien resultó ser su vecino. En 1901, a la edad de 14 años, por recomendación de Aragaki, Shoyun Miyagi fue admitido por el legendario gran maestro de Naha-te, Kanryo Higaonna. Cuando estaba completando su educación académica, Shoyun Miyagi Sensei corría más de 10 kilómetros diarios después de la escuela para llegar a la casa de Kanryo Sensei para el entrenamiento de karate, y entrenaba su fuerza usando rocas en el camino como pesas, o las golpeaba para endurecer sus puños. Según sus contemporáneos, Shoyun Sensei era un excelente gimnasta y se destacó en el ejercicio de barra paralela. Shoyun Sensei también se unió al equipo de judo de la escuela, pero pronto se le pidió que renunciara debido a su mano dura durante el entrenamiento. Shoyun Miyagi Sensei participó en combates de lucha local, pero como a menudo era torpe y porque a menudo usaba técnicas de Naha-te, los otros luchadores desconfiaban de él. Finalmente dejó de luchar cuando su padre adoptivo le pidió que dejara de entrenar en la lucha libre para evitar la hostilidad de los luchadores. Después de completar su educación, Shoyun Miyagi Sensei trabajó en un banco durante un año. Como tenían la riqueza para mantener su pasión por el karate, los ancianos de su familia le dijeron que renunciara a su trabajo bancario para concentrar sus esfuerzos en el karate. Shoyun Miyagi Sensei se casó alrededor de 1908. En 1910 fue reclutado por el ejército imperial japonés y asignado al entrenamiento militar básico en Kyushu. En 1912 completó su entrenamiento militar y regresó a Okinawa para reanudar su entrenamiento con Kanryo Higaonna. En 1915, Shoyun Miyagi Sensei viajó a Hosuo en busca del maestro Ryu Ryuko, con el que había estudiado Higaonna, pero había fallecido. Regresó a Okinawa justo antes de la muerte de Kanryo Sensei. En octubre de ese mismo año, Shoyun Miyagi se había entrenado con Kanryo Higaonna durante aproximadamente 13 años. El alumno más avanzado de Higaonna fue Shoyun Miyagi. Lo pudo nombrar formalmente como sucesor de su estilo de Naha-te antes de su muerte. Miyagi se dedicó a profundizar en el Naha-te, concentrándose en la combinación de los sistemas duros suaves y externos internos. Los estilos internos son suaves, se basan en los movimientos circulares y el desarrollo del ki. Los externos son principios duros, concentrados en la fuerza física. Por ejemplo, en el estilo de Miyagi, una defensa o bloqueo puede ser un movimiento suave seguido de un contraataque duro.
En 1916, Cho-Jung Sensei hizo un segundo viaje a Fusuo para seguir investigando en las artes marciales. Estuvo acompañado por Goken, un artista marcial al estilo de la Grulla Blanca y comerciante de té, que actuó como su intérprete. Comenzó a estudiar el kata Rokishu, que más tarde pasó a llamarse Tensho, y el manual de artes marciales chinas Bubishi. También comenzó a diseñar un conjunto de ejercicios de entrenamiento llamado Yumbi Undo. En esa época, a su regreso a Okinawa, Cho-Jung Sensei comenzó a dedicar su tiempo, su energía y su considerable riqueza a la preservación y promoción del karate. En 1918, Cho-Jung Miyagi trabajó con Choki Motobu, Shomo Hanashiro y Ken Wamabuni para establecer la Ryukyu Tode Kenkyukai, una de las primeras organizaciones que se crearon para promover el Tode, ahora conocido como karate. En 1921 fue elegido para representar al Naha-te en una presentación ante el príncipe Hirohito, dejando impresionados a los visitantes japoneses. Gichin Funakoshi Sensei también participó en esta manifestación. En 1922 Miyagi comenzó a enseñar Tode en la Escuela de Policía de la Prefectura de Okinawa. En 1925 Cho-Jung Sensei fue invitado a hacer una demostración de Naha-te ante el príncipe Chichubu Yasuhito. En 1926, intuyendo el futuro de las artes de Okinawa, organiza el Club de Investigación sobre el Karate, convocando a los maestros Shomo Hanashiro de Shurite Shorin Ryu, Ken Wamabuni de Shito Ryu y Choyu Motobu, con lo que se trabaja durante 3 años en perfeccionar los aspectos básicos, katas, entrenamiento físico y filosofía del karate. En 1927, Jihoro Kano, el fundador del judo, visitó Okinawa y quedó tan impresionado con Sensei Miyagi que lo invitó a Japón a demostrar a su estilo en una convención de todas las artes marciales japonesas. En 1929 y 1932 fue en uno de estos torneos cuando a uno de sus estudiantes mayores, Jin-an Shinsato, le preguntaron por el nombre de su estilo. No pudo responder, ya que en aquel tiempo no había necesidad de tener un nombre para cada forma del karate. Sin embargo, improvisó y dijo Hanko-ryu, que significa estilo medio duro. A su regreso a Okinawa, le contó lo sucedido al maestro Miyagi, quien tras pensarlo por un tiempo, acordó que un nombre único debería elegirse para su estilo. En 1930 le da nombre formal Gojo-ryu, que se traduce como estilo duro suave. En 1933 fue registrado oficialmente con ese nombre en la Dai Nippon Butokukai, Asociación Japonesa de Artes Marciales, y el Gojo-ryu es reconocido oficialmente como un arte marcial japonés. En 1936 vuelve a China para continuar sus estudios, esta vez en Shanghái. En 1937, Cho-Jung Miyagi Sensei se convirtió en uno de los 3 maestros de karate en recibir por primera vez el título de Kyoshi de la Dai Nippon Butokukai. Fue el rango más alto otorgado a cualquier maestro de karate hasta la fecha. En este movimiento en sí mismo representó un avance adicional en el estatus del karate, dentro del establecimiento del budo japonés y un reconocimiento de que el karate se estaba volviendo cada vez más aceptado y practicado en la sociedad japonesa. Este fue el logro de los esfuerzos combinados de Cho-Jung Miyagi Sensei, Ken Wamabuni. En abril de 1938, Cho-Jung Miyagi Sensei aceptó el puesto de instructor de karate en el Colegio de Profesores de la Prefectura de Okinawa. En 1940, Cho-Jung Miyagi Sensei junto a Sensei Nagamine del Shorin Ryu
creó la serie de katas Gekisai. Tras la Segunda Guerra Mundial ocurrió la ocupación de Okinawa por las fuerzas aliadas estadounidenses. Este fue un periodo turbulento para el arte del karate. Entre los muchos fallecidos se incluía uno de los hijos de Miyagi y su estudiante más avanzado, Shinan Shinsaku. Hubo un periodo en el que se olvidó el entrenamiento mientras se reconstruía el país tras la guerra. En 1946, Miyagi es nombrado director de la Asociación Civil de Okinawa de Educación Física y reanuda la práctica de las artes marciales, enseñando a la Academia de Policía y en un dojo particular, conocido como El Jardín, debido a que era el propio jardín de su casa. Murió el 8 de octubre de 1953 a la edad de 65 años. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.